¿Cuánto crees que Dios va a hacer algo tremendo en estos días? ¿Cuánto creen que antes que termine el año el Señor va a soltar todo lo que ha prometido sobre nosotros? Aleluya. Estamos expectantes. Creemos que Dios todavía no ha completado lo que tenía pensado hacer con nosotros, así que nos gozamos en lo que hará desde aquí en adelante. Amén. Viene un tiempo de aceleración. Y la idea es que el Señor en este tiempo justamente va a completar algunas cosas que estaban inconclusas, no porque el Señor no tenga capacidad de hacerlo, sino que muchas veces por nuestros defectos, por nuestras limitaciones, por la forma en que nos comportamos, y entonces ahí el Señor en su misericordia, acelerando en lo último del año con tal de que salgamos bendecidos. Vamos a estar compartiendo entonces la palabra. Vamos a estar recibiendo lo que Dios tiene para nosotros y vamos a ir preparando nuestro corazón. ¿Cuántos conocen a alguien que empezó bien? Hay algo en el colegio, en su trabajo. Yo contrataba muchachos para trabajar conmigo cuando fabricaba y colocaba piletas o cuando hacía trabajos en carrocería. Y la verdad que el primer día es una cosa tremenda, ¿no? Todos empiezan bien. De ahí el dicho de escoba nueva. Pero el segundo día ya la cosa está un poco, ¿no? Ya hay más confianza. El tercer día se va complicando. Y a veces los cristianos también pasamos por tiempos que tienen que ver con esto. Parecería que al principio va todo bien. Vamos a hablar de Asa, y Asa, de alguna manera, desde el versículo 1, vamos a estar leyendo 14, versículo 1 en adelante. Y ahí la palabra nos va a ir contando un poco qué es lo que pasó en la historia de Israel. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Versículo 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Cuando alguien hace las cosas bien, lo que genera es paz. Cuando un presidente se sujeta a Dios, el país comienza a recibir las bendiciones. Cuando un gobernador se sujeta a Dios, por más que dependa de las condiciones del país, también aún en lo sobrenatural se cumplen las reglas y también hay bendición sobre la provincia. Cuando un papá hace las cosas bien, su casa es bendecida. Cuando el papá no se está portando bien, pero su mamá está firme en el Señor, como segundo puesto en autoridad, también proporciona paz y bendice el hogar. Quiero decir que siempre lo que pase con la cabeza tiene que ver con lo que está sucediendo con el resto. Por eso es importante que ustedes oren por nosotros, los pastores, para que seamos temerosos de Dios, para que seamos guiados, para que Dios nos guarde en todos los caminos. Generalmente cuando uno llega a Jesucristo, por lo menos a mí me pasó, parecería que todo es responsabilidad del pastor. Para eso es pastor. Y yo apenas oro por la comida y voy a orar por el pastor. Pero la idea es que nos sostengamos los unos a los otros en oración. Así que parecería que la situación que estaba experimentando el pueblo de Israel era la mejor. Alguien había llegado y empezó a hacer las cosas bien. Mire, si usted quiere compararlo con la actualidad, llegó al barrio y voló los altares, no quedó Gaucho Gil con cabeza, voló todo, trapos rojos al fuego, todo, no dejó nada. La difunta Correa la envolvió, la revolvió, ¿sabe? No dejó nada. Los lugares altos donde se adoraba, donde se hacían ritos paganos, todo lo quitó y puso las cosas en orden. Así que Asa comenzó bien. Nosotros también comenzamos bien, llegamos a Jesucristo, renunciamos a las cosas que estaban mal.
Nos fue todavía revelada algunas cosas que estaban ahí en el camino, a medio de revelar, cosas que no entendíamos. El Señor usó hombres de Dios, usó mujeres de Dios, usó maestros para guiarnos, para sacarnos a la verdad, y pudimos ir tomando decisiones poderosas, como deshacernos de ídolos, de baales, de símbolos en nuestros hogares, cambiar filosofía por relación, religión por relación, y estamos haciendo las cosas bien para la gloria de Dios. Pero no terminó todo bien. Parece que Asa en algún momento se entusiasmó por guardar y cuidar todo lo que había logrado y tuvo una mala actitud ante una amenaza, después de todas las veces que el Señor lo había guardado, lo había ayudado. Ante una amenaza, versículo 1 del capítulo 16, del 1 al 6, describe cómo Asa de alguna manera se asocia con un pueblo pagano para recibir el cuidado, para ser acompañado por este pueblo de un posible ataque de otro tercer pueblo. Y entonces entendemos que alguien que hizo las cosas bien del principio, que había experimentado el poder de la mano de Dios acompañándolo y respaldándolo en batallas que ganó airiosamente sin poder hacerlo, ahora recurre a un tercero. Pero a veces podría ser que haya algún cristiano que vuelva a usar recursos anteriores. Puede ser que algún cristiano tenga la Virgen de Luján porque es celeste y blanca. Puede ser que alguien retroceda. Puede ser que algún cristiano diga: todo bien con Dios, pero si le clavo una vela sanla. Pero sabemos de lo que estamos hablando. Y puede ser, pero posiblemente alguno de nosotros haya sido tentado a transitar otro camino, a hacer las cosas de una manera diferente a como las dice Dios. Quizás porque nos pusimos burgueses, porque estamos bendecidos, porque estamos satisfechos, no tenemos ganas de seguir peleando. Hay una realidad en esto: todos tendemos a esto en la vida de Cristo. Cuando recién nos convertimos le queremos contar a todo el mundo quién es Jesucristo y salimos a evangelizar. Todos los que estamos acá, a no ser alguien que quiera mentir, tiene que reconocer que del momento que se enamoró de Cristo salió corriendo a contarles a todos quién era Cristo, y que eso fue menguando con el tiempo. Y hoy en día uno cuida su imagen. No quiero andar como un fanático ahí que Jesús, y empieza a tomar distancia. Y entonces dice: yo intercedo por las naciones y que Dios mande misioneros, pero yo no le predico ni a mi vecino. Entonces, lo que quiero es que podamos entender que esa posibilidad de aburguesarnos, el sentido de ponernos estáticos, conformistas, atesorar cosas y demás, debe ser rota en el nombre de Jesús. El Señor nos ha llamado y tiene un propósito con nosotros. Y el propósito era el mismo el primer día y va a ser el mismo el último día. Por supuesto, voy a tener mayor capacidad por la experiencia que voy a tener en Cristo, y por el conocimiento de Jesús voy a tener mayor capacidad ahora. Debería yo usar tan bien eso que se encendió en mi corazón cuando yo llegué a Cristo, hoy todavía mucho mejor a través del conocimiento que tengo, de la revelación que tengo de la palabra y aún la autoridad que Dios me ha dado en cuanto a lo espiritual. Pero parecería que en general todos tendemos a lidiar con nosotros mismos. Ahí andamos pensando si nos congregamos o no nos congregamos, en lugar de estar pensando si salvamos o no salvamos a las familias de nuestro alrededor. Ahí estamos preguntando si el culto a qué hora termina porque se hace tarde y yo no puedo, en lugar de estar pensando a cuántos voy a traer y a cuántos voy a llevar. Quiero decir que quizás hoy podamos meditar delante del Señor qué nos está pasando. ¿Qué es lo que no nos permite estar estables, tan apasionados como al principio, tan enamorados de Cristo como al principio, tan enamorados de que no nos dé vergüenza levantar la voz en un colectivo, no nos dé vergüenza levantar la voz en ningún sitio, y que confrontemos lo que tengamos que confrontar, sabiendo que el que está de nuestro lado nos ha hecho más que vencedores? Así que entendemos que Asa, ante una situación difícil, se asocia con un pueblo, este pueblo lo acompaña, y luego entonces aparece un profeta. 16, segunda de Crónica, versículo 7, pero ahora desde el 7 hasta el 10 nada más, después de todo este tiempo que se asoció, que pudo de alguna manera ser guardado de ese ataque, dice versículo 7: y en aquel tiempo vino el vidente Anaí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios,
Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, comienza a recordarle las victorias que había tenido, a decirle que había poderío en todo lo que él había enfrentado y que podría haber seguido enfrentando. Nada de lo que venga puede ser más fuerte de lo que está con vos, ni cuando llegaste a Cristo, ni después de 50 años de cristiano. Lo que cambia son los criterios, y a veces los criterios están basados en tu comodidad. A nadie le gusta hacer guerra por hacer guerra. Si pudiéramos hacer la paz, es mucho más fácil hacer la paz. Pero cuando el Señor nos llama a hacer guerra, tenemos que hacer guerra en el nombre de Jesús. Así que Asa había cambiado, era diferente. Asa era alguien que hizo todas las cosas bien, sacó todo lo que tenía que sacar y ahora de repente se asocia con paganos. Mire, aparece este profeta y él no lo escucha, no lo oye. Lo que reconviene al profeta es que él se apoyó en un ejército, se apoyó en un reino, se apoyó en hombres en lugar de apoyarse en Dios. Y eso es lo que de alguna manera Dios quiere decirnos a todos, que debemos apoyarnos en Dios. Vos no podés basar tu confianza en un partido político, no podés basar tu confianza en un ministerio, no podés basar tu confianza en la vida de un hombre, sino que siempre debes estar apoyado en Dios. Así que yo tengo que aprender de los sucesos que la Biblia relata y entender que aunque estemos a distancia, aunque no se trate de la vida de un rey, se trate de la vida de un muchacho o una chica que vive en esta ciudad, yo tengo que tomar autoridad y comenzar a imitar las cosas buenas y a prevenir para no cometer los mismos errores que otros han cometido. Así que Asa, enojado, aún manda preso al vidente y aún a otros que lo reconvenían y hablaban en contra de él, también de alguna manera los descarta. No quería oír. Simplemente como para ir ingresando en el tema nada más, pero vamos a tener un par de cosas en cuenta. Al principio, casi todos hacemos las cosas bien. En medio del trayecto, algunos comenzamos a decaer. Y ese es el punto donde debemos afirmarnos. En el medio, yo cuando ya estoy caído, la corrección es mucho más valiosa, más cara. Cuando yo ya me derrumbé, hay que construir de nuevo. Pero si yo voy apuntalando, si yo voy estableciéndome, si yo de alguna manera voy determinando y tomando decisiones a diario, continuamente, y para que pase eso tengo que confrontar conmigo mismo, tengo que de alguna manera escudriñarme, conocerme, verme, tengo que tomarme tiempo para estar conmigo mismo delante del Señor y a partir de ahí ir tomando decisiones y si fuera necesario pedir ayuda con tal de salir en victoria. Pero lo último que pasa es que cuando vos no tomaste la decisión, cuando dejaste pasar demasiado tiempo, cuando ya te asociaste con los hombres en lugar de asociarte con Dios, llega el momento en que te enojas y no hay profeta que te venga bien. No hay nada que te puedan decir que cambie tu manera de actuar, sino que todo lo que se te diga y toda exhortación que llegue a tu vida, aunque alguien te lo diga de la mejor manera, alguien se acerca y te dice, te lo digo en el amor de Cristo, hermano, no podés congregar cada 8 meses, te lo digo en el amor de Cristo, hermano, y empieza a soltar consejos, empieza a decir, no podés estar escuchando el partido mientras que estamos en el culto, te empieza a decir cosas así y vos no te podés enojar. No podemos enojarnos, tenemos que estar atentos. Mire, la profecía es para tomarla o desecharla, aún para discutirla, pero no tengo que enojarme por esto. Alguien está soltando una palabra quizás con la intención de manipularme. Bueno, el Señor, que supuestamente está sobre esa palabra, también está sobre mí. Y me va a capacitar para tomar lo que corresponde y dejar pasar lo que no corresponde. Pero yo no me puedo enojar con aquellos que se acercan para soltar consejos. Aunque vengan con trampa, aunque vengan con malas intenciones, yo tengo que prestar atención porque tengo que filtrar. Si yo no filtro, no voy a poder determinar. Y si yo no determino, no voy a poder continuar. Así pasó entonces. Empezó bien. Se empezó a enfriar, confió en los hombres, luego fue exhortado por Dios a través del profeta, a través del vidente, y entonces toma la decisión y se enoja y lo manda preso. Vamos entonces a dejar pasar 2 de Crónicas 15, 2 al 7, para
entender que ese es el momento en el que nos vamos a basar para compartir la palabra, pero la idea es que en ese momento la palabra de Dios sí hace un efecto. La palabra de Dios en ese momento, antes de este profeta, volviendo atrás en el tiempo, en algún momento donde las cosas no estaban funcionando del todo bien, sí hizo efecto. Pero vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas 15, desde el 8 al 19. Pero no lo vamos a leer justamente, sino que lo vamos a anotar o lo vamos a tener en cuenta para entender que cuando uno oye la palabra de Dios, cobra ánimo y comienza, así lo dice el primer versículo, el 8, cobra ánimo y comienza a hacer lo que Dios está esperando que hagamos. Así que el 15, versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén y comenzó una obra diferente. Y comienzan a declarar cosas sobre ellos mismos. Hay un pacto, hay un juramento, hay cosas que sacan a la ciudad, sacan al rey y a su reinado de la situación que podrían llegar a pasar. Estaban en riesgo, fueron advertidos, oyeron la palabra y tomaron decisiones. Así que yo entiendo a través de la palabra que debo tomar decisiones. Por eso vamos a volver al 15, versículo 2 al 7, y vamos a ver cuando sonó la palabra qué produjo. Dice ahí 15, versículo 2 al 7. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que estaba, ni para el que entraba, ni para el que salía, y muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Por eso, esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Lo primero que hace el Señor siempre cuando quiere tratar con nuestras vidas es recordarnos de a dónde nos sacó, cómo hizo la obra, qué mal que la estaba pasando, qué bien que la estoy pasando, qué enfermo que estaba, qué sano que estoy, qué dolor que había en mi corazón, cómo me libré del dolor, cuánta dureza había en mí y esto cuánto dolor me provocaba, qué sencillo y qué blando que soy en las manos de Dios. Entonces el Señor me lleva al recuerdo para que yo pueda valorar mi actualidad. Si yo simplemente quiero ver mi actualidad, empiezo a cuestionarme mi situación y empiezo a ver que todavía me falta mucho, que hay cosas que no alcanzo, que hay cosas que no tengo, que hay cosas que no han llegado, que hay promesas que no se han cumplido, y empiezo a entrar en un espíritu de queja. Cuando miro hacia atrás, veo de a dónde me ha sacado, cuán bajo estaba, a dónde he llegado, y comienzo a gozarme en la obra de Dios. Es que verdaderamente yo te invito a que mientras que estamos compartiendo la palabra, simplemente permitas que el Espíritu Santo te recuerde de a dónde te sacó. ¿Dónde estarías si no te hubieses encontrado con el Todopoderoso Dios? ¿Qué serías de tu vida? ¿Con quién estarías acompañado? Si estarías vivo, si estarías viva, ¿qué pasaría hoy? ¿Te imaginas un domingo a la tarde? Ya el fin de semana termina, aburrida, aburrido, mirando una película, envolver. Pero gloria a Dios, estamos en la casa de Dios. Así que vamos entendiendo que el Señor nos lleva a meditar en todo aquello que fuimos en otro tiempo. Versículo 5 dice la palabra: en aquellos tiempos no hubo paz. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Sin Cristo no hubo paz. Mire, no sé qué bien la pasaba o qué mal la pasaba. No sé cuán chiquito, cuán joven era, pero sin Cristo no hay paz. Yo sé, yo doy garantías que sin Cristo no hay paz. Mi familia sin Cristo no tendría paz. Yo sin Cristo no tuve paz. Entendemos entonces que el Señor nos ministra en su paz, pero nos lleva a recordar que antes, cuando yo erraba, cuando hacía las cosas mal, no había paz. Quiero decir esto porque
Muchas veces el tentador pone flashes de nuestra vida anterior cerca nuestro para que nosotros seamos tentados a volver atrás. El mismo pueblo de Dios en algún momento, habiendo cruzado el mar en seco, acompañado por la columna de humo, de fuego por la noche, con toda la provisión y toda la abundancia que tenía, en algún momento comenzó a mirar hacia atrás y comenzó a desear cosas irrisorias. Comenzó a desear detalles, teniendo todo lo que tenía y sabiendo que había una promesa por delante. Estaban llevados a ser la nación más grande que iba a habitar sobre la tierra y sin embargo estaban deseosos de volver a ser esclavos para comer un poquito de alguna verdura, de alguna cosa que les estaba faltando. Y sabe, a veces a los cristianos nos pasa esto. A veces están cambiando la radio y aparece Camilo Sesto. Y esto va a saltar la edad, pero... Y algunas se ponen románticas. Otros escuchan una musiquita movidita y les sale el gualalero de adentro. Otros, en vez de decir, oh París, dicen, oh Lépara, dicen. Y así cada uno va recordando cosas según su edad. Y algunos va pensando en cuando fue a bailar, en cuando hizo esto, en un momento divertido, de cuántas noches de falta de paz y de tristeza. Pero solamente ese momento es el que vuelve. Y a veces algunos son tentados a regresar. Y ahí nos encontramos con uno que volvió 3 décadas después. Y va a ver si hay baile en Gualala y ya no. Y entonces empieza a carretear y busca y termina vaya a saber dónde. Entonces entendemos que el Señor nos quiere guardar de todo esto, solo que nosotros tenemos que estar atentos al Señor y no a los recuerdos que el diablo pueda traer. Amén. Así que no importa lo que destelle, no es nada al lado de lo que viene por delante. Cuando nosotros miramos hacia atrás, seguramente tenemos que mirar de la manera que el Señor nos enseña a través de la palabra, es reconociendo que en aquellos tiempos no había paz y yo quiero paz. Lo próximo que dice la palabra es que no había paz, sino que había muchas aflicciones. Y allá a lo lejos, y no hace tanto o hace mucho, según cuántos años hagas que estás en Cristo, no había paz y había muchas aflicciones. Lo peleabas de otra manera, quizás confiabas en vos mismo, pero las aflicciones estaban. Y yo no quiero volver a ese tiempo en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, dice el versículo 6, uno destruía a otro. Y esto no es solamente ataques con armas o físicos. Uno destruía, ¿sabe? No estaba el amor de Dios en nosotros. Y cualquier cosa que decíamos era hiriente, continuamente compitiendo por hacerle mal al otro, por tirarlo abajo. No se trataba de bromas, se trataba de aplastar, de tal manera que yo sea el que estaba más alto. Esa es la manera en que se mueve el mundo, poniendo apodos, matando a la gente, cargándolo por sus defectos, golpeándolos duro donde más le duele, haciéndoles sentir que no pueden, que no saben, que no sirven, para poder de alguna manera creer uno que está a la misma altura que los demás, que puede estar un poquito más alto. Eso es lo que pasa en el mundo, eso es lo que nos pasó a todos los que estuvimos en el mundo antes de llegar a Cristo. Allí no hay nada bueno. Y dice que allí uno se destruye a otro. Y va mucho más allá y dice que una ciudad destruye a la otra. Y usted puede creer que... Porque 30 manzanas se llaman con un nombre y 30 manzanas se llaman con otro. Los de esta manzana... Los de este grupo, los de este barrio, los de esta localidad no se bancan a los de la otra localidad. Y si tienen equipo de fútbol son adversarios y donde se cruzan se matan a palos. Se destruyen unos a los otros. Estoy llevándolo a algo tan sencillo como lo deportivo, pero mucho más allá que eso todavía. Esto es lo que genera conflictos, persecución, enfrentamientos. Y agregamos a esto lo que dice Dios. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Lejos de Dios, lo único que hay son calamidades, turbación, aflicciones y nada de paz. Yo quiero estar cerca de Dios. Nos dice entonces la misma palabra que estamos compartiendo, y ahora vamos al versículo 2, que Dios estableció algunas reglas.
reglas que yo debo seguir, debo amar y debo tener en cuenta. Lo primero que dice ahí en el versículo 2 es en forma de promesa, claro y firme. El Señor te dice, y te lo dice todavía en esta noche: Jehová estará con vosotros. Pero agrega algo que es interesante, porque el lenguaje de fe nos hace decir amén. Y es lindo cosechar un amén cuando uno suelta una frase de estas, pero la Biblia nos está diciendo de esta manera: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Y no es antidoctrinal, ni tampoco estoy haciendo doctrina de un solo versículo, lo que no corresponde, sino que estoy llevándolos a que podamos juntos entender lo que está diciendo la palabra. Lo que la palabra está diciendo: cuando Jehová está con nosotros, no tenemos falta de paz, cosechamos todo lo contrario de lo que decía que se cosechaba en la ausencia de Jehová. Pero esto tiene que ser si nosotros estamos con Él. En vano es que el Señor tenga toda la intención. Desde que fuimos creados, el Señor quiere relacionarse con nosotros y ha hecho todo lo que tuvo que hacer, aún dar la vida de su Hijo. Y a veces nosotros hacemos pucherito y decimos: no congrego más, no voy a la iglesia, no leo más la Biblia. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me debilito? ¿Por qué es tan sencillo que yo caiga, que yo me desmorone? Mire, la palabra está llevándome a que yo pueda confesar esto. Hay ahí un hombre de Dios que está motivando a través de estas palabras a Asa y le dice: Jehová está con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Yo no puedo decirte: Jehová va a estar con vos todos los días de tu vida, como dice la palabra, y la dejo ahí. Yo tengo que decirte, como dice la palabra, si vos sos fiel y permaneces en Él, si vos te haces payumbanda, no va a estar con vos. Jeremías 29, versículo 14. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de... ¿Cómo hay que buscar a Dios? Buscar a Dios no es asistir a la congregación nada más. Buscar a Dios no es aprenderse 2 o 3 canciones. Buscar a Dios no es separar un par de horas para el domingo. Buscar a Dios es una vida rendida a los pies de Cristo, funcionando de acuerdo a como Dios pretende que lo haga, disfrutando la posibilidad de haber sido un elegido a quien Dios se le ha revelado. Amén. Mire, Proverbios 8, versículo 35. Quiero recordar que allí en Jeremías me gusta mucho esto que dice el Señor. Dice: me dejaré encontrar. Proverbios 8, versículo 35. Dice: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Aleluya. Lo leo de nuevo. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Es importante que nosotros podamos conservar el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces en esta relación que tenemos con Dios nos olvidamos quién es Dios. Y Dios es nada más y nada menos que Dios, nuestro creador. Todo lo que existe, existe porque a Él le plació. Yo no estoy ni a la par, ni a la altura, ni voy a tener la oportunidad de poder dirigirme a Él como un par. Siempre seré, a lo sumo por la sangre de Cristo, su hijo. Pero no más que esto. Tengo que entenderlo. El Señor me ha coronado de favores y misericordia. Me bendice cada día. Me lleva cada vez más alto y más cerca de Él. Pero yo tengo que entender que Él es mi creador. Que por la sangre de Jesucristo yo soy su hijo. Y entonces tengo que entender que hay una distancia entre yo y Él que fue acortada por Jesús. Pero yo debo conservarla a través de mi relación con Él. Mire, lo próximo que dice este mismo versículo es: declara, si lo buscas, lo vas a hallar. Jeremías, pero ahora versículo 13 del capítulo 29, nos dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora leemos el 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así que voy entendiendo el propósito que el Señor tiene para conmigo. Dios me quiere sacar en victoria de este lugar.
me está guiando a que yo no deje de buscarlo, que yo permanezca en esta búsqueda. No era buscarlo para ser salvo, sino que Él me buscó, me eligió, se dejó ayer por mí y yo recibí la salvación. Pero en cuanto a mi relación con Él, yo debo continuar buscándolo para la gloria de Dios. Salmo 14, versículo 2 dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 34, versículo 4, dice el salmista: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Mire, más allá de que yo solo estoy leyendo el versículo y no estoy aplicando el contexto, yo quiero poner mi atención en esto. Y la palabra está diciendo: yo busqué al Señor y cuando yo busco, Él me responde. Cuando uno busca, Dios responde. Pero inmediatamente que responde, Dios hace una obra. Y la hace específicamente sobre los temores. Dice: busqué al Señor y me respondió. Y luego dice inmediatamente: y me libró de todos mis temores. Esto me tiene que mostrar algo tiene que haber en este versículo. Y si yo me pongo a ahondar un poco más, tengo que entender que cuando yo no busco al Señor, el Señor no me responde, por lo tanto, no me libra de todos mis temores. Y mis temores me llevan aún a hacer alianza con un pueblo pagano, como hizo Asaz. Yo tengo que ser aquel que continuamente está buscando al Señor, porque esto va a producir la respuesta de Dios y también la poderosa mano de Dios ministrándome y quitándome todo temor. ¿Sabe? Algunos que quieren filosofar sobre este tema profundizan diciendo que el temor motiva a todo lo que se pueda hacer en la tierra y que por temor el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Yo no sé si es capaz de hacer tantas cosas. Yo sí sé que el temor hace que dejemos de hacer muchísimas cosas. Y muchos de los que estamos acá, por temor, no hemos hecho lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso quizás hoy sea el Señor quien nos está invitando a que lo busquemos más, para que podamos encontrarlo, para que Él nos libre de todos los temores. Y desde aquí, con esa libertad, podamos hacer aquello que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Yo creo que he hecho lo posible y que me he esforzado para hacer lo que Dios espera que yo haga. Pero para ser sincero, a pesar de eso que creo, siento deuda delante de Dios. Siento deuda. Hay muchísimo más que yo podría haber hecho. Y cuando analizo el por qué no lo hice, puedo encontrar una justificación que me lleva a otra anterior, que salió de un pensamiento, que llegó a otro lugar, pero al final todo termina en los temores. Y los temores son los que paralizan a la iglesia de Jesucristo hoy. Por eso hoy vamos a renunciar al temor en el nombre de Jesús. Así que vamos entendiendo que si hoy buscamos a Dios, el Señor nos va a responder y nos va a hacer libre de todos los temores. Ahora, aparece ahí también una frase terminando el versículo 2, que es discutible, yo no quiero entrar en controversias, pero dice: mas si lo dejares, Él también os dejará. Y ese no es el Dios fiel que nosotros conocemos en esta dispensación. Por lo que simplemente vamos a entender que cualquiera que deje a Dios, cualquiera que le da la espalda, cualquiera que se aleja, inmediatamente que se alejó de Dios, comienza a pecar. Porque deja de ser un redimido, un comprado por la sangre, alguien que está unido en Cristo, y lejos de Dios, lejos de su cuidado y de su guarda, comienza a hacer lo que las directivas de la carne lo llevan a hacer. Y las directivas de la carne nos llevan a pecar, a buscar el propio placer. Y aún el alma apoya a veces dando algunas explicaciones, creyendo lo más lógicas posibles y salvando y entendiendo que somos hombres, que somos débiles y que posiblemente podamos errar un poco. Así que mi distancia con el Señor siempre va a ser a causa mía. No es Dios entonces quien se aleja, sino que yo esté lejos de Dios es el resultado de mis decisiones. Mire, vamos a leer un par de versículos. Isaías 59, versículo 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que pecados e iniquidades son aquello que comienza a aparecer entre nosotros y Dios, separándonos de Él. Aparece ahí el libro en 2 de Pedro 2, versículo 20 al 22. Por favor, nadie se sienta incómodo con lo que leemos. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fuese dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entiendo que las decisiones que tomamos muchas veces nos pueden llevar a cometer errores fuertísimos, gravísimos, que nos distancian de Dios. Pero yo quiero entender que lo que dice Hebreos 10, 26, aunque suene fuerte, cuando lo leamos en todo el contexto, nos va a ayudar a tomar decisiones, pero también a encontrar algunas explicaciones. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo manejar esto del pecado voluntario? ¿Cuál es el pecado voluntario? ¿Cuál fue el momento en que pequé voluntariamente? Desde que conocí a Cristo, en algún momento, en alguna situación, tomé decisiones, pensé, hice cosas que no tenía que hacer y me son contadas por pecado. Ahora, ¿cuál de todos esos errores me dejó ya sin sacrificio? Dice la palabra, y parecería que esto me encarcela en lugar de hacerme libre, dice allí, que aquello que hice voluntariamente. Y aquello que hago voluntariamente es aquello que hago desde mi posición de libertad. Entiéndase que nunca vamos a predicar para bajar juicio, sino que siempre vamos a predicar lo que Dios quiere que prediquemos, que es libertad. Pero es bueno que nosotros meditemos que a Cristo hay que vivirlo con seriedad, no se puede vivir livianamente. En general, este tipo de prédica y estos discursos son los que vacían las filas de la iglesia. Pero yo quisiera que nosotros podamos ser una iglesia multitudinaria, pero santa para la gloria de Dios. Agregamos un par de versículos que nos van a nutrir un poco y quizás nos saquen un poco de peso de lo que decía el versículo 26. Vamos a leer desde el 24 en adelante y dice así. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Lo primero que en lo que me quiero detener es que a través del estímulo y a través de la consideración yo puedo guardar a alguien de un error que le cause su vida, que le cause muerte eterna, que le pueda tocar su vida. Entonces, el Señor está llamando en estos versículos a que nos consideremos los unos a los otros. No solamente tengo que estar atento por lo mío, sino que tengo que estar atento por otro, mientras que otro está atento por mí. Amén. Así que acá en la iglesia, en las filas de casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no corre, es mi vida. No te metas. Tu vida también es mi responsabilidad. La palabra de Dios me está diciendo que yo tengo que entrometerme en tu vida, que yo tengo que aconsejarte, que yo tengo que extender la mano. Yo no te puedo dejar tirado en ese pozo muriéndote. Yo tengo que sacarte en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vos tenés que hacer con tus mayores, con tus menores, con tus pares, con todos tenés que estar atento. Primeramente velando en oración y segundo, atento para ir por ellos. Amén. Mire. Dice, no dejando de congregarnos. Y eso es lo que pasa cuando alguien no ha sido estimulado al amor y las buenas obras, sino que ha tomado decisiones de aplastarse, enfriarse y luego decide. No está comprometido con las buenas obras, no está comprometido con lo que dice el versículo 24, con el estímulo. ¿Sabe? Aquel que deja de congregarse se olvidó que tiene que venir acá a estimular a los otros.
que tiene que pasar a buscar a uno que no tiene coche, que tiene que pasar a buscar a uno que está con fiaca de congregarse porque le está salvando la vida. Las buenas obras no solamente son el alcanzarnos nosotros, sino extender la palabra. Si yo salgo a evangelizar, tengo que venir a recibir de la autoridad y el poder de Dios por el Espíritu Santo para salir como un poderoso en el nombre de Jesús. Así que yo tengo que estar congregado. Ahora, la decisión de dejar de congregarme es lo que está marcando la posibilidad de errar y en ese error caer en esta situación. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos, y fíjese, vamos a entender la unidad de los versículos, ¿no? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que está diciendo la palabra es que si yo me aparto de Dios, si yo me alejo, si yo dejo de congregarme, si yo me alejo de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo, voy a perecer. Amén. Así que debo permanecer firme en el Señor. Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe? Es importante que yo entienda que Dios es fiel, pero yo debo ser tan fiel como espero que Dios sea fiel conmigo. Amén. Así que confío en su fidelidad, pero no juego con su fidelidad. Mire, versículo 4 dice, pero en su tribulación, de alguna manera está volviendo al punto, está diciendo y determinando que vamos a repasar simplemente los puntos en los que nos quedamos y decíamos, Jehová está con vosotros si vosotros estáis con Él. Si lo buscáis, lo vas a hallar. Mas si dejares a Él, Él también te va a dejar. Es lo que estuvimos leyendo, pero cuando estés en tribulación, luego tengo que entender que en ese momento difícil, Dios puede usar el momento para que yo comience a buscarlo. ¿Cuántos llegaron al Señor porque tenían la curiosidad, haciendo una investigación, en busca de una nueva filosofía? ¿Cuántos llegaron perturbados por los demonios, enfermos, pobres, tristes? Es que muchas veces ese momento tan difícil es el momento que Dios sabe usar como ocasión para llegar a nuestros corazones. Y aunque haya sido doloroso y difícil ese momento, muchas veces a la distancia uno agradece al Señor porque tuvo misericordia. Porque el mismo momento que a mí me tocó vivir, otros los vivieron y ni siquiera pudieron conocerse con Jesús. Pero yo tuve la gracia y fui bendecido de esta manera y viví el momento que otros tantos vivieron. Pero el Señor se acercó a mí y pude conocerlo para la gloria de Dios. Así que entendemos que en este pasaje se está hablando de una conversión a Jehová Dios de Israel a través de buscarlo. Y dice en la Biblia, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron y Él fue hallado de ellos. Cuando buscas a Dios, entonces lo encontrás. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender qué es lo que tenemos que buscar de Dios. ¿Tenemos que buscar de la presencia? Sí, y disfrutarla mucho. ¿Tenemos que buscar de su favor? Sí, y disfrutarlo mucho. ¿Tenemos que buscar de sus milagros? Gloria a Dios, recibirlo. Pero por sobre todo, lo que tenemos que buscar para que lo demás simplemente sea añadido. Dice esta palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que vienen mencionadas en los versículos anteriores serán añadidas. Por lo que yo tengo que ponerme bajo el reinado de Dios. Lo que yo tengo que buscar es ponerme a las órdenes de Dios. Buscar el reino no es buscarlo en un mapa, no es localizar dónde está. Buscar el reino es ponerse bajo el gobierno de Dios. Y saber que sobre Él no hay nadie. Y entre medio mío y de Él tampoco hay. Él es el más alto para mi corazón. No hay nadie que ocupe un lugar mayor en mi vida que el Señor Jesús. Aleluya. Así que entonces busco el reino, le permito que gobierne y dejo que se haga su justicia. No la mía, no la de la carne, no los deseos de este mundo, sino su justicia. Y todo lo que Él diga para mí es bueno. Quizás no lo entiendo perfectamente, pero es bueno. Yo tengo que determinar ser parte de este reino y estar sujeto a este reino como un ciudadano ideal. Amén. Mire, aparece allí
en el versículo 7, ya en manera de cerrar el consejo del hombre de Dios al rey. Y dice, pero esforzaos vosotros. Y luego dice, y no desfallezcan vuestras manos. Y esto habla de no dejar de servir, no dejar de trabajar para el Señor. Amén. Me gozo por el hambre que hay en esta casa para servir al Señor. Me gozo. Y me gozo por el hambre que hay en los asados y en todo, pero me gozo. Pero quiero decirles que verdaderamente no pasa en muchos lugares y le doy gracias a Dios por esto. Pero sabe Dios y vos, si estás haciendo todo lo que podés, si estás dando todo lo que tenés, si hay algo más que podrías hacer, si hay un lugar donde te podés ubicar, donde te podés acomodar para funcionar en esta maquinaria que Dios ha preparado, que es su iglesia. Así que yo quiero invitarte a que recibas este pasaje y que entiendas lo que dice la palabra, en medio de todas las bendiciones, en medio de este llamado de atención, en medio de esto de poder estar declarando que si yo soy capaz de buscarlo, lo voy a hallar, que si yo permanezco cerca de Él va a estar cerca mío. Si me encuentro con esto de tengo que esforzarme. Dice, pero esforzaos vosotros. Y cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando de algo más. ¿Sabe? El esfuerzo genera cosas en nosotros, el esfuerzo nos da mejor estado físico, el esfuerzo nos hace de alguna manera más habilidosos, el esfuerzo nos hace pensar cómo hacer las cosas para bajar el esfuerzo. Por lo tanto, en el esfuerzo voy a tener salida a muchas cosas, pero debo esforzarme en el nombre de Jesús. Lo que próximo que ya decíamos era que no deberían desfallecer nuestras manos y tenemos que entender que al Señor le plació que las manos de los hombres y mujeres de la iglesia de Jesucristo sean las que Él va a usar en este tiempo. Él no envía ángeles, Él no moviliza legiones de ángeles para tocar ciudades, para cambiar cosas, sino que usa a los hombres y mujeres de Dios, aquellos que están dispuestos, aquellos que son capaces de levantar manos limpias por la sangre de Cristo para decirle, Señor, heme aquí, úsame a mí. Créele a Dios, Dios lo va a hacer. Y dice el Señor cerrando este mismo versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ni vos, ni yo, ni uno de nosotros servimos por la recompensa, pero la recompensa viene igual y me gozo en la recompensa de Dios. Que el todopoderoso Dios, que no necesita de vos para hacer nada de lo que vos haces, encima de que te insta, te fortalece, te rodea, te pone gente, te pone en una iglesia, te ministra, te bendice, te da el Espíritu Santo, te manda a hacerlo y encima te da recompensa. Este Dios es tremendo. Gloria a Dios. Mire, yo tengo que estar listo para esforzarme y para que mis manos no desfallezcan, porque viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Aleluya. Romanos 2, versículo 6, dice la palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Me gusta discutir con algunas personas que tienen una camiseta de 0 servicio. Y sale y dice, si necesita algo ni me llame. Y me gusta discutir con esas personas que me dicen, es por gracia. Aleluya. Y por gracia es la salvación. Por gracia. Y solo por gracia Dios puso sus ojos en nosotros. Yo no estoy discutiendo la salvación. Lo que yo estoy diciendo es la manera que vas a vivir desde el día que llegó Cristo a tu vida hasta que estés con Él. ¿Cómo van a pasar estos años? ¿Cómo lo vas a pasar? Yendo y viniendo, cayendo y levantándote, triste y contento, un poco sucio, un poco limpiado por la sangre, un poco sucio, un poco limpiado por la sangre, o de victoria en victoria, poder en poder y con los brazos abiertos para la recompensa. Llega el momento que la recompensa viene y el Señor va a traer recompensa por tus obras. Y la obra que el Señor va a recompensar no es tu genialidad, no es tu gran idea, no es lo que tu grupo dispuso que va a ser. Lo que va a recompensar es la obra que Él puso en tu corazón para que hagas. Y vos la conocés y Dios te está llamando a hacerla y sos vos el que tiene que hacerlo. Lo que vas a hacer vos no lo puede hacer el que está al lado tuyo, ni un vecino tuyo que es cristiano, ni un evangelista que va a llegar de otro lugar. En algún momento, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Pero la recompensa
era para vos, era para tu obra. Hay cosas que el Señor está esperando que termines. Hay cosas que el Señor está esperando que comiences. Hay cosas que solo vos podés hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que todos los hermanos de esta iglesia no podrían hacer. Solamente vos podés hacerlo. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Primera de Corintios 15, versículo 58. Dice así. Así que, hermanos míos, amados. Primer consejo, estad firmes. ¿Cómo tengo que estar? Firmes. Y luego dice, constantes. Tengo que estar firme y constante. Amerita esto firmeza. Y la firmeza únicamente la voy a tener si estoy parado sobre algo firme. Y no hay nada más firme para estar parado que la roca que es Jesucristo. Así que tengo que estar en Cristo para estar firme. Ahora la Biblia dice que debo ser constante también. Y esto de constante implica que yo esté comprometido. Que yo esté pidiendo cancha. Si yo estoy de suplente, tengo que estar con la mano así, quiero entrar, no esperando que caiga otro, sino que podamos hacer un partido de 20.000 adentro de la cancha y 2 o 3 mirando afuera. Lo que tengo que pensar es que el Señor tiene algo para hacer conmigo y yo tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Mire, dice la Biblia que yo debo ser constante. Dice, estad firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor. Me dolía. Una vez escuché pastor exhortando, le decía enanos espirituales, le decía cosas feas así, pastor de lejos. Y alguna vez yo fui confrontado. Yo tuve años de mucha actividad, de moverme muchísimo en la iglesia, pero tuve unos cuantos años de pancho mal. Tenía más actividad el potus de la iglesia que yo. Pero de verdad no estaba pintado, no existía. Cualquier cosa, cualquier convocatoria servía para que yo meta la mano atrás así. Y llamaban para esto y yo no. Y llamaban para otro no. Y ahí explicaba yo a algunos. Parece que soy vergonzoso. No, hay tantos que lo hacen mejor, hay tantos que lo hacen bien. No. Y todo ese tiempo estuve actuando desconforme a lo que Dios esperaba. Simplemente era un espectador. Creo yo que Dios en esta noche nos está motivando y nos está invitando a ser los hombres y mujeres de Dios que Él quiere que seamos. Hay mucho por hacer. Hay mucho que va a hacer el pastor y la pastora, hay mucho que van a hacer los líderes de célula, hay mucho que van a hacer los diferentes obreros, los guías de los jóvenes, hay mucho que van a ir haciendo los que están de responsables en diferentes áreas, los maestros de la escuela, pero hay muchas cosas que las tengo que hacer yo. Y para esto tengo que estar sujeto a lo que Dios dice. Tengo que estar firme y constante y tengo que estar con pretensiones de crecimiento. Y no solamente una vez, sino que siempre. Yo tengo que crecer, yo no puedo ser el mismo. No puedo esperar que venga un pastor y empiece a decir desde aquí arriba que somos enanos espirituales. Yo tengo que crecer, yo tengo que avanzar una estatura diferente. Si mi modelo es la estatura del varón perfecto que es Cristo, yo no me puedo quedar como un enano. Yo tengo que ir creciendo, poniendo manos, metiéndome, haciendo lo que Dios me llama a hacer. Tengo que ser constantes. Y cuando hablo de constancia, lo que estoy diciendo es que todos los días de mi vida, desde aquí hasta que me vaya con Cristo, tengo algo que hacer para Dios. No tengo que esperarle el aniversario para ver si ese día traigo una docena de empanadas de más y le convido a los hermanos. No tengo que esperar una fiesta patria para venir acá y participar con los demás hermanos. Yo todos los días tengo algo para hacer para Cristo. Todos los días tengo algo para hacer para Cristo. Me encanta que los jóvenes mañana feriado, día lunes, cuando las iglesias están cerradas, esta iglesia esté abierta para la gloria de Dios. Y los jóvenes estén siendo transformados, ministrados, bendecidos y se arme el ejército que Dios quiere armar en este lugar. Pero tenemos que estar dispuestos. Todos los días tengo algo para hacer y todos los días tengo que estar dispuesto. Si trabajás 16 horas por día, tenés 2 horas de insomnio, después dormís 6, no te alcanzó el día para servir al Señor. Quiero decirte que si sos capaz de conectarte con el Señor para decirle al Señor, cambio todas esas horas por servirte a vos, el Señor
va a aceptar ese trueque y vos vas a ser mucho, pero mucho más bendecido que trabajando. Yo no estoy invitando a que nadie renuncie a su trabajo. Yo no estoy invitando a que nadie deje de hacer las cosas que tiene que hacer. Pero empezá a probar. Empezá a decirle: Señor, ayúdame a salir un poco antes. Ayúdame a que me cambien el horario. Ayúdame a que trabaje 4 horas, 5 horas por día a la mañana. Y que con eso me haga rico para la gloria de Dios. Y el Señor lo va a hacer. El Señor concede de acuerdo a sus riquezas en gloria. El Señor te lo va a permitir. Vas a ser bendecido. Vas a ser bendecida. El Señor quiere hacer algo con vos. Solamente está esperando que vos tomes la decisión. Sos vos quien le puede decir al Señor hoy: quiero, estoy dispuesto, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Debo trabajar para el Señor. Y lo último que dice el pasaje es: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, a lo mejor armaste una célula y se te desparramó. A lo mejor fuiste a servir al encuentro y le quemaste a uno la cabeza con leche cuando le servía. A lo mejor fuiste allá y encima te robaron la toalla. Yo no sé qué te pasó, no sé por qué te frenaste, pero sí sé que el Señor te está convidando. El Señor te está invitando. Él te quiere hacer parte de la obra. Él te quiere llevar a un momento mayor. Él quiere que no te detengas, que sigas creciendo, que seas constante, que estés firme sobre la roca. Y entonces llega la recompensa. Llega la recompensa. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Mire, me quedo esto solamente porque alguna vez el Señor va a usar hombres para convocarte. Alguna vez el Señor te va a poner a limpiar lo que ensucian los hombres. Alguna vez vas a tener que acomodar lo que desacomodan los hombres. Pero el Señor no deja pasar nada. El Señor tiene en cuenta todo. Entonces comprendo lo que la palabra dice. Y todo lo que hago lo tengo que hacer. ¿Cómo dice? Hacerlo primero de corazón. Y lo segundo que dice: como para el Señor y no para los hombres. Sirvo a la iglesia de Jesucristo, ministro y bendigo a los hombres y mujeres de Dios, pero lo hago para el Señor. Lo hago para el Señor. En esta casa recibimos a los pastores de toda la ciudad y quisiéramos que vengan de más ciudades y los atendemos y los cuidamos. Y hay unas hermanas preciosas que serán honradas por Dios. Yo no las quiero ni nombrar para que Dios las pueda honrar como corresponde, que vienen y ayudan, sirven. Hay chicos que se prenden y ayudan y atienden a los pastores. Y en la primera vez atendemos en la comisión de pastores y de la iglesia aportamos y ayudamos para poder ofrecer a los siervos de Dios una merienda, estar bien juntos, pasarla bien y alimentar la coinonía y la comunión entre pastores. Y entonces ni uno de los que llegan a este lugar sirven al pastor Juan, Pedro, Alberto, a nadie. Sirven a Dios. Todos los que llegan, los músicos son convocados un día lunes, después que estuvieron sábado, domingo, y llegan a este lugar y preparan sus instrumentos y con un gozo tremendo adoran al Señor y guían al pueblo de Dios, que generalmente son familias pastorales, a adorar al Señor juntos. Y todo esto es porque todos entendieron que ni uno está sirviendo a esos pastores, a los hombres, sino que está sirviendo a Dios. Por lo tanto, llegará la recompensa a sus vidas. Amén. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Último versículo, Hebreos 11, versículo 6. Simplemente para que entiendas que esto no es la unción que trae a alguien, que esto no es un manto que está siendo soltado sobre este lugar. No desprecio ninguna de estas frases, por apostólicas que sea, sino que simplemente quiero que entiendas que se trata de fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Mucho más imposible va a ser que sirvas a Dios. Así que si no estás comprometido sirviendo al Señor, posiblemente tengas que ver cómo estás dándole crecimiento a esa fe que Dios puso por medida, para que vos puedas salir de esa situación y determinar que querés agradarle a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
primero y básico, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas que me enseña este versículo. Que necesito la fe para estas dos cosas. Para creer que hay Dios. ¿Cuántos creen que hay Dios? Y lo segundo que me enseña, y esto no levante la mano, ni yo te voy a comprometer a esto, porque quisiera que esto lo determinemos al salir de este lugar. Lo segundo es que la fe tiene que ser tan amplia, no solamente para creer que hay un Dios, sino que la fe tiene que ser tan amplia para que yo crea que Él es el que premia, el que galardona a aquellos que le buscan. Si yo tengo este nivel de fe, voy a poder andar en la victoria que Él me llamó a andar. Y voy a poder correr de acuerdo a como Él me llamó a correr. Activo, bendecido, cumpliendo bien mis días aquí en la tierra, para luego gozarme en la eternidad con Cristo en el nombre de Jesús.